Le bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Buenos días. Ya mismo vamos a comenzar. Vamos a dar unos momentos para los que se van a conectar live. Tengan tiempo de conectarse. Ya mismo vamos a comenzar. Good morning, Bibi. Te bendiga. Noel, Ana Carmen, Dios te bendiga. Bien, vamos a comenzar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a este programa. Amén. Reflexión y un café con su pastor Dani Berríos, donde estamos aquí de lunes a viernes por la mañana a las 6 de la mañana en español y a las 6:30 en inglés, trayendo una corta reflexión de la palabra de Dios y una oración para empezar nuestro día. Amén. Hoy es jueves 27, ya se fue el mes de febrero. Le damos gracias a Dios que hasta hoy ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros, pero nos ha cuidado, nos ha dado otra oportunidad de poder estar aquí, uh, ¿verdad? Adorándole, sirviéndole, otra oportunidad de arreglar nuestra vida con Él si es necesario, otra oportunidad de poder seguir confiando en Él. Tenemos tantas oportunidades que Él nos ha dado en este día. Sus misericordias son nuevas cada día y le damos gracias a Dios por eso. Hemos estado hablando, ¿verdad? Ayer hablamos de las características en el Salmo 15 de qué debemos tener, qué debemos hacer, cómo debemos actuar para ser un buen cristiano. Amén. Si no ha podido tener chance, vaya para atrás en Facebook, ahí lo va a encontrar, donde tuvimos esa corta reflexión. Pero quiero seguir hoy con, eh, con lo que es integridad, cómo se ve eh, una persona eh, que sirve a Dios, cómo Dios lo protege, cómo Dios nos prepara para la batalla que viene, ¿verdad? Porque no sabemos, mira, hoy nos levantamos y quizás te levantaste con ya un problema, um, en una tormenta, ya tú sabes, ya tú sabes que hoy todavía tienes el mismo problema de ayer y ese problema ya lo conoces, pero a veces llegan circunstancias en nuestra vida que no esperamos, que no esperábamos. Y, y lo hemos venido hablando también, que a veces esperamos muy tarde para prepararnos. Esperamos que llegue el momento para, para empezar a buscar de Dios y cuando ya no podemos más, vamos eh, a, nos acercamos más a Dios, pero esperamos que llegue la tormenta, esperamos que lleguen los problemas, esperamos que llegue eh, las circunstancias difíciles para entonces acercarnos a Él. Y mi Dios no es un Dios, lo hemos dicho antes, que se pone en el shelf así arriba y lo coge cuando tú lo necesitas y después cuando todo va bien lo ponemos para atrás. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Y lamentablemente muchos quieren servir a Dios de esa manera, de que eh, esperan que lleguen las circunstancias difíciles
y después tratan de acercarse a Dios. Ah, y no estoy diciendo que no lo hagas, ¿sí? Si estás pasando por momentos difíciles, estás haciendo lo correcto, yendo a los pies de Dios, que Él es el único que te puede salvar, es el único que puede hacer algo por ti. No quiero quitarle eso, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que servirle a Dios en las buenas y en las malas. De que aunque quizás ahora Dios te ha librado de un problema, o quizás no, pero cuando te libres de este problema, que no te olvides de Él, que le sigas siendo fiel. Dios bendiga a los que se están conectando. Que le sigas siendo fiel, que le sigas siendo eh, 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 sirviendo de todo corazón en las buenas y en las malas, porque van a llegar. Recuerda que estuvimos hablando también de la armadura de Dios, que Dios nos decía para que cuando lleguen los días malos, podrías resistir, ¿verdad? Y hay momentos que en nuestra vida que esperamos muy tarde. Y por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, Él todavía viene y hace lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero quiero hablarte en esta mañana que hay que prepararnos para cuando lleguen esos días. Y hay una historia en las escrituras que todo el mundo es bien conocida, todo el mundo la conoce, y es la historia de Daniel. Lo que me encanta de esta historia es que vemos aquí un hombre que ha pasado por muchas, fue llevado desde de su casa como esclavo, pero Dios, si ven la historia no vamos a meternos muy profundo, pero vemos como Dios, él tiene el favor de Dios y va creciendo en donde él está, tiene el favor de Dios y llega el momento donde el rey Darío lo tiene como uno de sus, bueno, le iba a dar control del reino completo por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel se mantuvo con integridad, ¿verdad? Se tuvo con integridad sirviéndole a Dios. Pasó lo que pasó, pero ahora Daniel está viviendo unos tiempos buenos, unos tiempos donde ya él tiene una posición alta en el reinado y Dios lo ha bendecido grandemente. Pero algo que me encanta de Daniel es que él nunca dejó de servirle a Dios como tenía que servirle. En los tiempos buenos, dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Estamos en el capítulo 6 de Daniel. Otra vez te aconsejo que vaya al capítulo 6 de Daniel, que ahí se encuentra la historia. Y como esta es una corta reflexión, solamente vamos a tocar unos puntos, pero métete en la palabra, capítulo 6 de Daniel, y ahí vas a ver completamente, detalle por detalle, cómo Dios usó a Daniel como ejemplo para nosotros, porque en el momento que se le llegó un momento difícil, Daniel tuvo la oportunidad de no buscar la presencia de Dios, de coger un tiempo libre. Pero la palabra dice que Daniel seguía orando. O sea, él siguió conectado con Dios. Y lo bonito de todo es que todos lo sabían. Que fue lo único que aquellos que Dios te bendiga, Rubén, que aquellos que se levantaron contra él por causa de celo, porque aquellos otros gobernadores le cogieron celo a Daniel, porque el rey era uno de sus favoritos, por la gracia y la misericordia de Dios, porque Daniel tenía el favor de Dios. Es que cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros le somos fiel a Dios, mira, Dios nos abre puertas. Dios, caminamos en este mundo con el favor de Dios. Que hay muchas cosas que otros ven en nosotros, ¿verdad? Porque brillamos, porque ven algo en nosotros, especialmente la integridad.
Y Daniel no solamente le era fiel a Dios, sino que le era fiel al rey. Su integridad fue mucho. Y eso el rey vio. Y nosotros tenemos que caminar en este mundo con esas características que hablamos ayer, con integridad, siéndole fiel, que tú sí seas sí, tú no seas no, que no estemos mintiendo, engañando a la gente. Pero Daniel tenía el favor no solamente de Dios, sino del rey, porque su manera de ser, y Daniel no le falló a Dios. Daniel siguió orando, buscando la presencia de Dios. Pero llegó un momento, ahí en el capítulo 6, llegó un momento donde aquellos que le tenían celo, les querían hacerle una trampa. Y me encanta, ¿verdad? Porque dice que ellos buscaron para ver dónde él estaba fallando. Maybe él estaba mintiendo al rey y ellos querían cogerlo en eso. Maybe él estaba robándole algo al rey y ellos querían cogerlo en algo para hacerlo lucir mal, para dañar su testimonio. Y si tú no crees que el enemigo anda buscando cómo dañar tu testimonio, eh, lo está haciendo. Pero me encanta porque dice que no pudieron encontrar nada. Dice que buscaron y no encontraron ninguna falta en Daniel. Porque Daniel vivía una vida con integridad, siéndole fiel, no solamente a Dios, pero a aquellos que él servía. Y no encontraron nada. Qué lindo sería que pudieran decir eso de nosotros, ¿verdad? Que el enemigo anda buscando cómo encontrar tu falta en tu vida para presentarse y decir, mira, ese es lo que te está engañando, ese está haciendo esto está haciendo aquello, está haciendo algo mal. Ese le gusta hacer trampa en el trabajo, ese le gusta mentir, ese le gusta hacer cosas. Y busca cómo buscar falta en ti. Vuelvo y digo, nadie es perfecto, no somos perfectos. Pero sí podemos vivir una vida de integridad. Sí podemos vivir una vida siéndole fiel a Dios. Y estos trataban de buscar algo para acusar a Daniel y no encontraron nada. No pudieron encontrar nada porque Daniel vivía una vida siéndole fiel a Dios y con integridad. Una falta ellos vieron. Una falta ellos vieron. Para ellos era una falta. Y era que ellos pudieron ver que Daniel le era fiel a su Dios. Vieron cómo Daniel oraba. Por eso es algo bonito también, que Daniel no se escondía para orar. Daniel no se escondía para servirle a Dios. Daniel no esperaba ir a la iglesia los domingos en frente de todos los otros cristianos para adorar y cantar y adorar a Dios, pero cuando está en el trabajo ni saben que eres cristiano. Ese no era Daniel. Daniel, donde quiera que caminaba, cualquiera que lo veía sabía que él era un hombre y quién él servía, que le servía a Dios. Y muchos andan escondidos porque se avergüenzan del evangelio. Que en la iglesia tú lo ves, mira, cantando, llorando, brincando. Y en el trabajo, hasta en sus familiares, no saben que eres un cristiano. Y no estoy hablando que tienes que anunciar a todo el mundo que tú eres cristiano, no. Con tu manera de ser, con tu manera de caminar, de ser, tener esa integridad y serle fiel a Dios enfrente de todo el mundo. Que otros vean que verdaderamente tú les sirves. Y ellos entendían la costumbre de Daniel, que Daniel le oraba a Dios, le buscaba a Dios con sus ventanas abiertas. A él no le importaba quién lo veía a él gimiendo y orando a Dios. Y tomaron una idea. Sabemos la historia. Se levantaron contra él, fueron donde el rey y le engañaron al rey para que tuviera y pusiera una ley de que por 30 días nada más podían adorarle a él. Y aquel que adorara a otro Dios fuese tirado en el foso de los leones. Sabemos la historia. Encuentran a Daniel orando, van donde el rey, y el rey va y dice la palabra que trató toda la noche de salvar a Daniel porque él amaba a Daniel.
Pero como él había escrito esa ley, no podía cancelarla. Dice la palabra que cuando Daniel escuchó que el rey había firmado esa ley, Daniel no se escondió. Daniel entendió que esa guerra fue para él, que la guerra se le había, la trampa que ellos estaban haciendo era para él. Hemos estado hablando que el enemigo nos ha declarado la guerra a nosotros, que el enemigo ha inventado cosas en nuestra vida para que nosotros actuemos y reaccionemos de una manera mal, de una manera vamos a fallar a Dios. y nada más lo hizo por 30 días. Pero dice que cuando Daniel escuchó esto, se fue a su casa, abrió las ventanas y se puso a orar 3 veces al día. Y la palabra dice, como tenía de costumbre. ¿Qué preparó a Daniel para este momento? La costumbre buena que él tenía de siempre estar conectado con Dios. Hemos estado hablando que tenemos que estar conectados a Dios 1 minuto a la vez. Quizás tú no entiendas eso y quizás tú digas, pero es una locura. ¿Cómo puedo estar conectado con Dios 1 minuto a la vez? Pero hay tantas cosas en nuestra vida que nosotros nos conectamos, que nos quitan horas. Y no podemos sacar tiempo para Dios. En las 24 horas, ¿cuánto tiempo le damos a Dios? Y si nos acostumbramos a tener esas buenas costumbres de serlo 1 minuto a la vez, son buenos hábitos que tenemos que nos va a ayudar a nosotros en este caminar. Daniel tenía esa costumbre y me encanta porque aunque se le declaró la guerra, para ponerlo de esa manera, él no se fue a esconder. Daniel podía haber dicho, mira, yo tengo esta costumbre, Señor, ya tú sabes, solamente por 30 días no te voy a fallar, no te voy a orar, pero cuando pasen los 30 días yo regreso a mi costumbre. Lea la historia, te aconsejo. Esto, como le digo, esto no es una predicación, esto es una corta reflexión. Pero si te vas al capítulo 6 y léelo con tiempo para que tú veas. Y dice que cuando ellos vieron que Daniel estaba orando, se fueron adelante del rey y le dijeron, espérate, tú no habías dicho, tú no habías puesto por ley que cualquiera que fuere encontrado adorando a otro Dios, tú le ibas a echar. Y dijo, ya, ¿quién fue? Y cuando le dijeron que fue Daniel, el rey se puso triste porque él sabía cuánto él amaba a Daniel. Y dice que tuvo toda la noche tratando de salvarlo, tratando de ver cómo podía borrar esa ley, pero ya estaba escrito, tenía que cumplir la ley. Y cuando él va y traen a Daniel, me encanta lo que el rey le dice. Permíteme aquí, déjame buscarlo aquí. El rey le dice, cuando Daniel se enteró públicamente del decreto, se fue a su casa y subió al dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Esa parte la dejé fuera, pero déjame entrarla aquí porque es muy importante. A orar y adorar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Wow, eso es muy importante. Tenía de costumbre de orar y adorar. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios. Imagínate como Daniel estuviera orando a voz alta, que ellos pudieron escuchar que él estaba pidiéndole a Dios ayuda. No se estaba escondiendo, sino que él estaba públicamente pidiéndole a Dios ayuda.
Ahí fueron donde el rey le dijeron todo eso. Entonces, cuando el rey escuchó esto, estamos en el 14, se deprimió mucho y se puso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron. Entonces el 16 dice, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrollado al foso de los leones. Pero mira cómo dice, allí el rey animaba a Daniel. El rey animaba a Daniel, ¿cómo? Diciéndole estas palabras. Que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Me encantan estas palabras porque aunque el rey tuvo que seguir la orden de meterlo en el foso, todo y con eso él entendía que Daniel era fiel a su Dios. Y dice la palabra que lo trató de animar, porque en esos momentos uno se desanima, uno tiene momentos difíciles. Quizás muchos de ustedes en este momento están desanimados por algo que está pasando. Quizás están desanimados por algo que una tormenta que están cruzando ahora. Y estas palabras te las digo a ti para animarte. Que el Dios que tú le sirves se digne en salvarte. Cuando él le dijo esas palabras, él estaba diciendo, yo sé que el Dios que tú le sirves es un Dios de poder. Y yo te estoy diciendo ahora que si tú le sirves a ese Dios poderoso, Él te va a salvar. Él te va a tomar en sus manos y te va a cuidar durante ese problema. Y sabemos, bueno, ya casi se me acaba el tiempo. Vamos a dar a Daniel ahí ahora todavía. Mañana lo entramos en el foso. Pero en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en la costumbre que Daniel tuvo de orar 3 veces al día. No dice orar solamente, orar y alabar. Y que esa costumbre no se cambió, esa costumbre no la suspendió por un tiempo cuando llegó los problemas difíciles. Al contrario, siguió con su costumbre. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchos de nosotros no tenemos esa buena costumbre. Tenemos la costumbre de buscar a Él cuando se nos presenta la tormenta. Y quizás tú dices, pero ya es muy tarde, ya estoy en la tormenta. No, nunca es muy tarde. Lo que te estoy diciendo es que ahora que estás buscando a Dios en esa tormenta, que ahora que estás eh, eh, aprendiendo buenas costumbres, que cuando Dios te ayude, porque Él te va a ayudar, que cuando Dios te libre de esta tormenta o de lo que está pasando, no te olvides de Él. Sigue la buena costumbre. Sigue las buenas costumbres. Amén. Ya se me acabó el tiempo para esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana seguimos esta historia que está buena, mira, una palabra que Dios tiene para nosotros que estamos aprendiendo mucho de ella. Sé que ya sabes la historia, sé que sabes cómo termina, pero yo sé que Dios va a seguir ministrándote a través de esta palabra. Adelántate, capítulo 6 de Daniel, métete en ella para que tú veas cómo Dios te va a seguir hablando. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora para decirte gracias, Señor. Gracias por tu palabra en este día, esta reflexión que nos ha ayudado en esta hora, Señor, de entender que no solamente en los tiempos difíciles te vamos a buscar, sino que hay que aprender a tener buenas costumbres, como Daniel la tuvo. Buscándote a ti, Padre, diariamente 1 minuto a la vez, estando conectados contigo, Señor. No solamente orando, sino alabándote también, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Sabemos que tú eres un Dios poderoso que nos puede ayudar en todas. Danos la fuerza para seguir hacia adelante, Señor. Cuídalos en este día. Bendice los que están en este momento live y aquellos que van a conectarse más tarde. Y te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a saludarnos por aquí. Vivi, Dios te bendiga. Mana Carmen, Mana Noel, Dios te bendiga mucho. Mana Zaida,
Dios te bendiga. Rubén, Dios te bendiga. Cristina, Dios te bendiga. Norma Torres, Dios te bendiga mucho. Hermosa semilla sembrada. Mis tíos plantaron su semilla en la roca. Amén. Un minuto a la vez. Amén. Marcelo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y los otros que están conectados, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora nos vemos a las 6:30 en inglés. Y si no, mañana a las 6. No se pierda, aunque tú piensas que ya conoces el final de esta historia, vuelve mañana para que vamos a ver lo que Dios tiene a través de esta palabra poderosa y la reflexión de mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tenga un excelente día en el Señor. Y recuérdate de estar conectado con Dios un minuto a la vez. Dios te bendiga.